Sin duda alguna este 2024 ha sido un año sumamente intenso en muchas cosas extrañas y sin explicación. Sucesos que han marcado la vida de millones de personas, desde enfrentamientos bélicos por parte de una supuesta nación del medio protegida por los Estados Unidos hasta desastres naturales que han costado no solo millones de pérdidas sino que también y principalmente han sido cientos las vidas que ha cobrado. Eso que te acabo de contar es tan solo lo ocurrido en los últimos meses, sin tener en cuenta las criaturas nunca antes vistas y sobre todo los fenómenos ovni que día a día toman mucha más fuerza. Es por eso que este primer registro que te enseñaré, al parecer ocurrió en los Estados Unidos, aunque hay otros que afirman que ocurrió en Inglaterra. Lo cierto de este misterioso suceso es que no importa dónde haya ocurrido, lo que realmente importa es lo que vas a ver a continuación. Sin duda alguna una evidencia que dejará sin palabras a todo aquel que la vea. Pero, ¿pudiste detallar todo el video? ¿Pudiste notar que no solo la gran figura que sale al costado derecho de la imagen es lo que sorprende, sino que a su izquierda aparece algo tal vez más misterioso y aterrador aún? Un posible rostro con pocas facciones humanas se hace presente por mucho más tiempo en comparación con la gran figura humanoide, a lo que muchos sin dudarlo e incluso sin pensarlo afirmaron inmediatamente que se podía tratar no solo de fallos en la realidad sino que principalmente son las primeras señales de que algo muy grande y aterrador está por ocurrir en el mundo. ¿Qué piensas que pueda ser aquel posible rostro? Como te lo indicaba al inicio del video, los sucesos sin explicación que están ocurriendo en el mundo son fenómenos que por más que podamos ver e intentar dar una respuesta, la verdad es que no son más que teorías conspirativas, sin importar qué tanto sentido pueda tener, la verdad es algo muy diferente y quizás, mucho más tétrica de lo que imaginamos. Es por eso que la siguiente evidencia que te enseñaré, al igual que la anterior, dejó sin palabras a todo aquel que la observó, ya que a simple vista es bastante claro lo que podría ser. Pero, ¿en realidad serán seres de otro mundo? Antes que nada, sí, tienes que saber que las personas que presenciaron aquel fenómeno afirmaron que se trataba de grandes luces reflectoras, algo así como un evento importante en cierta parte de la ciudad y las luces que vemos no eran más que el juego de las mismas luces del espectáculo, pero lo cierto en este caso es que al parecer, esa misma noche no había ningún evento de grandes dimensiones, por lo que la única respuesta supuestamente lógica es que efectivamente se trataba de ovnis. Este siguiente caso que te enseñaré sale un poco de la gran conspiración extraterrestre para entrar más que nada en teorías de otras dimensiones y planos de existencia. En otras palabras, este siguiente caso que conocerás, millones señalan que se trata de un ser dimensional, atento a la evidencia. ¿Estás de acuerdo con que aquel ser pueda tratarse de un ser dimensional? ¿O cómo podrías explicar semejante cantidad de luz emitida? Es obvio y normal pensar en que se trata de una evidencia manipulada, o sea, una buena edición de video, pero entonces, ¿cuál sería el objetivo de generar dicha evidencia? Claramente se podría fabricar dichos registros con escenas un poco más impactantes para intentar generar muchas visualizaciones y obvio likes, pero, ¿crees realmente que pueda tratarse de un evento manipulado o piensas que aquello pueda ser algo más? Sin alejarnos mucho del tema del puesto anterior, esta siguiente evidencia que conocerás de igual manera asombró a millones de personas, con la diferencia que este registro convenció a muchos de que efectivamente es real. Se dice que cuando las personas o las cámaras logran registrar orbes de diferentes tamaños, colores e intensidades, supuestamente son almas del más allá que momentáneamente lograron entrar a este plano con el único objetivo de visitar a sus seres queridos o incluso para volver a visitar lugares que fueron muy importantes cuando estuvieron en vida.
Otra creencia de estos orbes es que se trata de seres dimensionales que al entrar a la tercera dimensión, la única forma que pueden adquirir es como orbe. Lo mejor será no prolongar más la evidencia y enseñártela. Muy atento al video, y recuerda, millones piensan y aseguran que esto es real. Sería interesante conocer tu opinión, así que no dudes en dejar en la caja de comentarios todas tus creencias o pensamientos sobre aquel orbe misterioso. La siguiente evidencia que conocerás es algo que ha ocurrido desde hace años. Sin embargo, este 2024, como te lo indicaba, ha sido uno o el año más impactante para la humanidad actual. Con esto dicho, básicamente me refiero a los conocidos y populares fallos en la realidad, o también conocidos como errores en la Matrix. En pocas palabras, sucesos que por más que los veamos e intentemos analizarlos, no tienen ningún tipo de respuesta lógica o incluso hasta absurda o fantasiosa. Así que en lugar de explicarte aquellos fenómenos, mejor te dejo con las evidencias más impactantes. Scared. There is no one standing there, but there's a silhouette, like a shadow. There's a glitch in the Matrix. Why is it just floating? It's just like it's. What the fuck? No sé qué pienses luego de ver aquellas evidencias, que sí, podrán tener algunos años desde que se obtuvieron, pero aún así, son evidencias que no podemos responder de ninguna manera. O, ¿cómo podrías tú explicar siquiera la evidencia de la zapatilla, donde su reflejo no es el correcto? Y creo que debo mencionar que la calidad de la imagen nos enseña de una manera clara que ese registro debe tener al menos unos 15 años. Los fenómenos sin explicación no solo se limitan a lo que te he enseñado hasta el momento, debes recordar que también hay evidencias en teoría básicas y claras que aún así no aceptamos. Evidencias que por más que nos señalan una posible respuesta, nuestra lógica o mejor dicho, nuestros pensamientos no nos permiten aceptar los sucesos, es por eso que la evidencia que te enseñaré a continuación sigue siendo negada y rechazada principalmente por los ridículos exponentes en este tema. Gente sin sentido que piensan que solo sus evidencias y registros en video son reales. Check this video out, y'all. We're on top of Tricuni Peak, and pretty sure there's a Sasquatch down there. I can't really see it very well. There's this little black dot walking in the middle of the snow, in the middle of nowhere. Oh, I wish you could see it better than this. That is pretty big. I can't zoom in anymore. Just to give you an idea where we are right now. Middle nowhere. Why would he walk up that way? If that was a human, why would you walk up that ridge? Or that snow line? Why would you not just go straight down? Good thing we brought beers. We could lure him over here.
Yeah, that's bizarre. For sure I did. He covered that ground pretty quick, holy. Como pudiste escuchar, aquel ser que logran grabar caminando en la falda de la montaña, aseguran que se trata de un Sasquatch, un eslabón perdido supuestamente que nos conectaría totalmente con los primates del planeta, demostrando que el humano sí viene del simio y no como un resultado genético de una raza más avanzada. Además, tienes que saber que las probabilidades de que aquel ser pueda ser una persona en realidad son bastante bajas, ya que la zona donde se encuentra caminando no cuenta con nada que pueda servir como refugio o alimento. Entonces, ¿crees realmente que aquello sí pueda ser una criatura mítica? Otra cosa que tienes que saber es que esa zona tiene una gran probabilidad de que sucedan avalanchas espontáneas, por lo que el pensar que pueda tratarse de una persona disminuye tremendamente. Otro fenómeno que se ha incrementado enormemente son las evidencias de ovnis e incluso hasta de posibles seres extraterrestres. Claro, hay que establecer que hoy en día con la existencia de las inteligencias artificiales, muchas personas generan evidencias increíblemente dudosas creyendo que sus resultados engañarán a la humanidad. Pero, ¿qué ocurre cuando dicha evidencia es tan clara y nítida que el pensar que pueda ser algún tipo de montaje, filtro o edición es totalmente nula? Prepárate para conocer una de las evidencias más controversiales de los últimos días. Sin importar cuántas veces se mire el video, no hay explicación lógica. Claro, como siempre, existen personas que intentan dar una respuesta acertada y correcta de los sucesos sin explicación, pero, honestamente, esas explicaciones pasan a un segundo plano o mejor dicho, dejan de importar o tener algún peso. Hay cosas en este mundo que definitivamente no podemos responder. Sin dejar de lado el tema ovni y extraterrestre, este siguiente puesto o mejor dicho, la siguiente evidencia que te voy a enseñar, dejó más que aterradas a las personas que pudieron grabarlo. Pensando en un millón de cosas que podrían explicarlo pero por desgracia, sigue encajando perfectamente en que aquello son ovnis. Ahora, el que están haciendo es algo que solo ellos conocen. Atento a la evidencia. Creo que sobra decir que aquellos que no creen en la existencia de vida extraterrestre son personas que simplemente no aceptan que la realidad es mucho más densa, más complicada y aterradora que sus creencias religiosas. Personas que creen rotundamente que todo aquello que no lo dice la Biblia es falso. ¿Qué piensas sobre aquel suceso? Aproximándonos al primer puesto de este video, aunque no es un top como tal, el orden en que te enseño la evidencia considero que viene ascendente, desde el suceso más común hasta lo más revelador y perturbador. Así que prepárate porque incluso yo mismo no sé qué pensar, el creer que pueda ser el resultado de un excelente prompt para una inteligencia artificial que desarrolla imágenes y videos deja a muchos en jaque. Lo que vas a ver, se dice que es la mejor evidencia del que hay más allá del muro de Ross. Los supuestos continentes están prohibidos para nosotros ya que en ellos, según la conspiración, viven seres o mejor dicho razas las que pensamos son extraterrestres, cuando en realidad son especies de este mismo planeta o extratierra. Algunos otros aseguran que lo que acabas de ver no se trata de estructuras que están más allá del muro de Ross, que en realidad esta evidencia se encuentra en la misma Antártida mucho antes de llegar al mismo muro. Otros más piensan que es la evidencia más clara de que vivimos en una mentira, que lo que imaginamos es toda la extensión de un planeta, en realidad sería como un equivalente a un estado,
una provincia o un departamento de algún país en comparación con el resto del planeta. Es por eso que se cree que efectivamente vivimos en un domo, el cual, en pocas palabras para no prolongar más el tema, es la cubierta o el límite para el experimento de evolución del ser humano. Continuando con este tema ovni y extraterrestre, te presentaré un registro bastante reciente pero sobre todo exageradamente impactante. Pues la naturaleza del mismo indica que ellos ya están entre nosotros. El tema es así: unas personas en los Estados Unidos, específicamente rancheros, se encontraban en los últimos días avistando luces extrañas en el cielo así como objetos voladores no identificados en medio de nubes o simplemente a bastante altura. Se decía que en los primeros días estos objetos voladores, o mejor dicho, ovnis, se dejaron ver así como así, que luego de unos días fue cuando empezaron a ver que dichas luces descendían más y más, cada día más cerca a la Tierra. Pero luego de una semana, empezaron a escuchar ruidos muy extraños cerca del rancho, situación que obviamente les daba a pensar primeramente que pudieran ser ladrones de ganado o incluso asaltantes buscando entrar en la vivienda y despojarlos de toda riqueza. Hasta ese punto la situación era complicada pero clara, tenían que lidiar con seres humanos, o al menos eso era lo que pensaban. Mira la evidencia tan sorprendente de lo que al inicio pensaban eran asaltantes pero luego resultó ser algo mucho peor. Seguramente estás pensando lo mismo que yo, que aquello que alcanzó a tocar la cabeza de esa persona se trataba de un extraterrestre, de uno de los clásicos y conocidos alien grises. Seres que según la conspiración no son seres vivos u orgánicos, sino que en realidad se trata de clones de algo así como androides construidos por los mismos reptilianos para que, en pocas palabras, sean ellos quienes hacen el trabajo sucio de las abducciones en todo el mundo. ¿Piensas que aquello en realidad se pueda tratar de un extraterrestre? ¿Crees que aquel video pueda ser la primera evidencia clara y nítida de un extraterrestre gris? Te dejaré con una evidencia que tiene a todo el planeta en silencio dada su extraña naturaleza. De una manera jocosa y divertida, algunos aseguraban que aquello que vas a ver se trataba de un dementor, una criatura fantasiosa de las películas de Harry Potter. Otros más, un tanto más tendidos a lo paranormal, aseguran que se trataba de un gigantesco espectro, un ser oscuro y maligno que por milagro de la naturaleza se le permitió ver. Pero, la verdad tras esta evidencia, te la diré luego de que la conozcas. Atento al video. Ya que supongo podemos garantizar que no es un dementor, y pues al no asegurar que sea una entidad maligna y oscura. En realidad aquello podría ser cualquier cosa, desde una entidad oscura y maligna como lo son los hombres sombra, hasta una entidad extradimensional que solo de esa manera puede ser posible verla. Así como se cree que los seres del más allá pueden observarnos sin que nosotros podamos detectarlo, este tipo de entidades oscuras y malignas tienen la misma capacidad. Vernos, seguirnos y en ciertos casos, atacar a ciertas personas. Con esto último, me refiero a todos los casos de fantasmas, demonios y gente sombra que atormentan horriblemente a algunos desdichados en sus hogares. Una vez más, no dudes en dejar tus opiniones y creencias en la caja de comentarios. Recuerda que todas las evidencias que te he presentado han sido analizadas por profesionales editores de video, y muchos aseguran que las evidencias son reales. Subo videos extraños y misteriosos todas las semanas, no dudes en apoyarme con un like y sobre todo con tu suscripción si este video ha sido de tu gusto, en serio me ayudarías bastante. Somos Noche, Misterio y Terror.